Welcome back. My name is Cristóbal Torres, Chairman of Chile Day, and I would like to thank you all again for being here with us in Chile Day New York 2025. We have a high-level agenda, and this evening with panel on pensions, capital markets, and economic growth. Now, to continue with our agenda, it's my pleasure to present our next panel discussion, the new investment regime for Chilean pensions. As Chile advances its pension reform, a modernized investment regime is emerging. This panel discusses the implications for fund administrators, regulation, and long-term retirement outcomes. Chile's pension reform will redefine long-term capital flows. This panel discusses the new regime's potential risks and opportunities. Please welcome to the stage Úrsula Schwartzhaupt, Head of Regulation of the Superintendencia de Pensiones of Chile, Alejandro Esanilla, CEO of AFP Habitat, Sergio Méndez, Country Head of BlackRock Mexico, and our moderator, Pilar Concha, CEO of ACAFI, the Association of Funds in Chile. So this panel will be, the discussion of this panel will be in Spanish. I'm really sorry about that. We'll upload this panel. It's going to be recorded, and we will upload it with captions in English, and the presentation will also be in our site, chileday.cl, translated into English. So sorry about that, but the matter of discussion is very sensitive for the country, so we'll have to do it in Spanish. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por estar aquí y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Como bien saben, en enero se aprobó la nueva reforma de pensiones. Vemos algunos senadores que nos pueden asegurar que el trabajo no fue fácil. Sin embargo, quedan vislumbrar y definir ciertos aspectos clave en el régimen de inversión de esta reforma de pensiones. Estos aspectos claves van a ser fundamentales para mejorar la rentabilidad de las pensiones chilenas y van a ser determinantes para que todos nosotros podamos tener mejores jubilaciones. Y también va a ser un cambio muy importante para nuestro mercado de capitales, tanto por la cantidad de recursos que van a entrar, como también por cómo se van a manejar. Dada la importancia de este tema, y que probablemente esta va a ser una de las primeras discusiones, o sea, una de las tantas discusiones que se han tenido y se van a tener, quiero invitar a cada uno de los panelistas a presentar su punto de vista con los principales desafíos y oportunidades que trae justamente la implementación y regulación del nuevo régimen de pensiones. Vamos a comenzar con Úrsula, luego lo va a hacer Alejandro y posteriormente lo va a hacer Sergio. Cada uno nos va a dar una mirada muy interesante desde el punto de vista público, también desde el punto de vista privado, y Sergio nos va a contar también la experiencia que han tenido en México. Así es que, para no alargarnos más, pasemos directamente a los panelistas. Úrsula, adelante. No sé si está tu presentación ya. Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias. También quisiera agradecer a todo el equipo organizador. Fue un viaje muy acontecido llegar acá, así que gracias a ellos. Bueno, parto en honor al tiempo. Yo voy a exponer brevemente sobre el régimen de inversión para los fondos de pensiones chilenos, los principales cambios y la implementación. Bueno, primero un brochazo a cómo queda el pilar contributivo del sistema chileno en este nuevo esquema. Entonces, seguimos teniendo la cotización del 10% del trabajador que se mantiene en cuenta de capitalización individual y se sigue invirtiendo con las administradoras de fondos de pensiones. Pero además se suma una nueva cotización de cargo del empleador. Ahí tenemos un 1,5% que es un aporte con rentabilidad protegida que financia los beneficios por años cotizados y luego se devuelve a los trabajadores a través de un bono amortizable. Y también se agrega una cotización de 2,5 que financiará una compensación por expectativa de vida para las mujeres para compensar que, dado que vivimos más, tenemos menores pensiones, y también el seguro de invalidez y sobrevivencia. Esta contribución de seguro de invalidez y sobrevivencia ya se cotizaba, pero ahora se incorpora lo que es el seguro social previsional. Entonces, seguro social previsional, este nuevo esquema que
va a contar con una función importante del IPS, haciendo los registros y la contabilización de los beneficios, y también va a existir una gestión de estas inversiones por parte del administrador del Fondo Autónomo de Pensiones. Entonces, así se agrega este 4% nuevo en este Fondo Autónomo de Protección Previsional. A esto le sumamos un 4,5% de cuenta de capitalización individual, pero que ahora es de cargo de los empleadores. Entonces tenemos en total un 14,5% en este mediano plazo que se invertiría en el esquema de fondos generacionales. Entonces se reemplaza el esquema actual de multifondos, vamos a transitar a los fondos generacionales y en esto es lo que me voy a concentrar en los próximos minutos. Entonces, ¿qué son los fondos generacionales? Bueno, ya muchos de ustedes saben, se reemplaza este esquema de multifondos por al menos 10 fondos generacionales para la etapa activa y además fondos específicos para la etapa de desacumulación, los que son definidos en el régimen de inversión. Importante acá notar que hay fondos específicos para la etapa de desacumulación, dado que las personas a la medida que, por ejemplo, si tienen retiro programado y se mantienen en una FP, va cambiando el horizonte de su pensión y, por tanto, el fondo también debiera ir ajustando teniendo una menor duración. Entonces esto se incorpora también y será algo a definir en el régimen. Toda persona afiliada debe mantener el ahorro previsional obligatorio en un fondo que corresponde a su generación, que estará diseñado considerando el horizonte de pensión. Entonces, la persona en la medida que cotiza, ese ahorro se va invirtiendo y la forma de invertir el ahorro se va ajustando para ajustarse a el perfil riesgo-retorno de esa persona a la medida que transita en su ciclo de vida. Los saldos totales por ahorro voluntario se depositan en el fondo generacional y administrador que elige la persona. Entonces, en el caso del ahorro voluntario se mantiene la flexibilidad de que la persona puede elegir el perfil de riesgo de ese ahorro. Para la implementación, las AFP deben efectuar transferencias de recursos, instrumentos o contratos desde los tipos de fondos de pensiones a los fondos generacionales y, lo que es súper importante, evitando transacciones en el mercado para evitar así afectar los precios y la valoración de los fondos. Asimismo, es importante notar que la implementación de estas medidas considera una transición prudente. Ahí lo vamos a ver el tiempo de implementación que está estipulado en la ley para permitir la adecuación de los procesos de inversión y también de los portafolios. Entonces, ahora pasando ya más en específico al régimen de inversión, ¿cuáles son los cambios de este régimen en la nueva ley? En primer lugar, la ley flexibiliza los límites de inversión. Si ustedes leen el 3500, incorpora una variedad bien importante de límites, pero estos ahora se concentran en solo 3 y uno podría decir una cuarta regulación, pero los siguientes límites son los que se incorpora a la ley. Primero que nada, el Banco Central debe fijar el límite global de instrumentos estatales. Esto ya existía en la ley anterior, pero ahora tienen que fijarlo dentro de un rango entre el 30 y 80%. Y también se mantiene un límite global que debe fijar el Banco Central de inversión extranjera. Y el rango que se entrega a este tipo de inversiones es entre el 50 y el 80%. Como referencia, hoy en día los fondos tienen inversión extranjera cerca de un 49%. Entonces, este rango es consistente también con la situación actual de los fondos. Y el límite máximo de acciones para emisores nacionales se mantiene en un 7% de las acciones suscritas. Entonces, acá si ustedes pueden ver, la cantidad de límites que se incluyen en la ley se ha reducido mucho con respecto al 3.500 antes de esta ley. Y además se mantiene la obligación del régimen de inversión de establecer una definición de cobertura cambiaria y inversión máxima sin cobertura cambiaria con informe favorable del Banco Central. Esto se mantiene, está exactamente igual en la ley anterior. El régimen de inversión puede establecer aquellos límites de inversión y medidas de riesgo que considera adecuados para el mejor funcionamiento de los fondos. Entonces acá tenemos bien concreto la función del nuevo régimen que va a tener que incorporar gran parte de la regulación de las inversiones, dado que la ley queda mucho más liviana en ese sentido. Y ahora, pasando a un segundo punto que se incorpora a la ley, que es muy importante, es que se incorpora un objetivo de desempeño relacionado a la finalidad del sistema de financiar pensiones. Esto es bien relevante porque en la ley anterior no había un objetivo explícito relacionado al financiamiento de pensiones.
así que lo traje acá porque quedó bien bonito. El régimen de inversión deberá establecer carteras de referencia que consideren el objetivo final de pensión para cada uno de los fondos generacionales y márgenes de desviación máximo para el retorno de cada uno de los fondos. Entonces, el foco ahora de las inversiones va a ser en las pensiones que reciben los afiliados. Entonces, esto permite establecer un norte claro al diseñar las trayectorias óptimas y las medidas de riesgo relevantes y una mirada de largo plazo. Esto también va a ser bien relevante para las comunicaciones a las personas afiliadas porque tienen que ser consistentes con el largo plazo y el objetivo de pensión y dejar de hacer énfasis en los vaivenes del corto plazo que a veces es complejo de comunicar. Un tercer punto importante en el nuevo régimen son las carteras de referencia y los incentivos al desempeño. En el régimen de inversión se van a establecer carteras de referencia para cada uno de los fondos generacionales y márgenes de desviación máximos también. Dada la importancia de esta correcta definición de la cartera de referencia, se debe contar con estudios contratados con personas naturales o jurídicas de vasta experiencia y previa consulta pública. Además, se realizarán revisiones periódicas de las carteras al menos cada 7 años. Entonces, se incorpora también una institucionalidad bien robusta para el análisis de las carteras de referencia a incorporar en el régimen. Las AFP recibirán una retribución con cargo al fondo si la rentabilidad supera la del portafolio de referencia, más la desviación permitida en 36 meses, mientras que deben aportar al fondo si el rendimiento es menor al nivel de rendimiento inferior. Entonces, este es un modelo de premios y castigos para buscar alinear los incentivos de las administradoras a una correcta rentabilidad y sustituye la actual rentabilidad mínima. El premio y castigo, según lo establece la ley, no puede exceder el equivalente al 15% de las comisiones promedios cobradas por todos los administradores. Y esto es, en el fondo, para tener una cota máxima tanto para los premios como los castigos. ¿Y cómo se va a desarrollar este nuevo régimen? Bueno, ya iniciamos este proceso de desarrollo cuando el 16 de abril, varios de ustedes se habrán percatado que la superintendencia puso en consulta un formulario de preguntas para recabar la opinión experta y del mercado sobre cómo ir generando los términos de referencia para esta nueva consultoría especializada. Y acá tuvimos, uno podría decir, éxito en esta consulta. Recabamos 17 formularios, 11 participantes nacionales y 6 internacionales, que levantaron su visión de cómo creen que debiera llevarse a cabo este proceso. Con respecto a los temas que vienen, bueno, los próximos días queremos y esperamos publicar los términos de referencia para la consultoría a principios de junio en la plataforma de mercado público. Así que ahí va a estar levantado por un periodo de 30 días para comenzar este estudio ya en agosto del 2025. Así que eso ya da inicio formal al proceso de construcción de las carteras y demás elementos del régimen. Durante este desarrollo del estudio también debemos recabar opinión y antecedentes de los actores de mercado a través de diferentes instancias. Esto es algo bien importante porque estamos conscientes de que esto se tiene que llevar a cabo con recabando las experiencias y visiones de los diferentes actores relevantes. El trabajo se desarrollará coordinadamente con la Superintendencia de Pensiones y el Consejo Técnico de Inversiones, que es nuestro socio acá en este proyecto, y asimismo debe coordinar con el Banco Central de Chile en las materias pertinentes y también, obviamente, con los diferentes actores de mercado. La publicación del nuevo régimen de inversión como norma en consulta se llevará a cabo el segundo trimestre del 2026. Es un poco para poner los tiempos. Y acá pasamos ya a cómo, una vez que está publicado el régimen, cuáles son los hitos relevantes para su implementación. Entonces, en septiembre del 2026 se emite el nuevo régimen de inversión que contiene carteras de referencia y medidas de riesgo. Ya en abril del 2027, es decir, 7 meses después, estaríamos implementando los fondos generacionales y entraría en vigencia el nuevo régimen de inversión. Se pueden, en todo caso, autorizar límites transitorios para dar flexibilidad en los primeros meses de implementación. Ya 2 años después, abril 2029, se daría inicio a la vigencia del esquema de premio y castigo, tomando los 12 meses anteriores y luego se va acumulando un mes adicional para completar los 36 meses. Es decir, se deja fuera los primeros 12 meses de implementación del régimen de la medición para el esquema de premios y castigos. Y finalmente, 1 año después de este hito, en abril 2030, es la última vigencia posible de los límites transitorios y ahí ya estaríamos con el régimen de inversión en régimen. Y eso es... Gracias, Úrsula. Perfecto el tiempo. Ahora pasa Alejandro.
Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Quizás partir diciendo que yo tengo la impresión de que este es un tema que no se abordó, al menos en la prensa, con la profundidad que otros temas se abordaron en la discusión política. Quizás porque es un tema muy técnico o porque habían otros temas también que eran relevantes y que tienen... Pero creo que este es un tema que no solamente es importante por el impacto que tiene en las pensiones, sino que también es uno de los temas que quedaron más abiertos a la regulación. Así que creo que tenemos una oportunidad, que es la oportunidad de hacerlo bien y así mejorar las pensiones. Pero el problema es que también creo que tenemos la posibilidad de hacerlo mal. Y quiero aprovechar estos 10 minutos que tengo de presentación para hablar de eso, de hablar de los riesgos que tiene este nuevo esquema, para levantarlo, para que los discutamos y así tratar de contribuir a evitar que la solución de este sistema afecte las pensiones de todos nosotros. Por supuesto que este listado de riesgos no es un listado completo. Quizás en esta audiencia hay gente que piensa que hay otros riesgos adicionales, pero creo que es un buen punto de partida para empezar la conversación. Tal como lo presentó Úrsula, este es un sistema que tiene hartos elementos nuevos y Úrsula los describió muy bien. Solamente para resumir y desde la perspectiva que nos interesa, hay 4 elementos que creo que son importantes. Primero que nada, hay un benchmark, estas carteras de referencia, que es definido por la autoridad. El segundo es que hay un sistema de premio y castigo, y dependiendo de cuánto uno se desvía de ese benchmark, cuánto premio o cuánto castigo recibe. El tercer tema es que hay un proceso de licitación de afiliados antiguos, que ustedes me preguntarán por qué estoy hablando de esto si estamos hablando del régimen de inversión, pero sí tiene mucho que ver porque cada 2 años va a haber un cambio, va a haber una licitación y el 10% de las carteras de los fondos de pensiones van a cambiar de mano, van a pasar de las AFPs que pierden la licitación a la AFP que lo gana, y eso tiene efectos en la manera en cómo se construye el benchmark y cómo se transfieren esos activos. Y por último, el tema de los cambios de los multifondos de los fondos generacionales. Entonces, vamos directamente a los riesgos que estamos viendo. El primero, diría yo, que tiene que ver con que qué pasa si esta banda de premios y castigos es demasiado estrecha. Bueno, si es demasiado estrecha, la AFP es lo que vamos a tener que hacer es seguir este benchmark sin desviarnos. Y en la práctica el resultado de las pensiones va a depender exclusivamente de cómo se defina el benchmark, porque no va a haber espacio para la AFP de moverse. Creo que es importante esto porque en el pasado esta capacidad de adaptación y de innovación de la AFP ha tenido muchos beneficios en el sistema de capitales chileno. Pensemos por un segundo qué hubiera pasado si hubiéramos aplicado este mismo esquema, es decir, un benchmark definido por la autoridad y un esquema de premios y castigos con banda estrecha hace años atrás. Bueno, las carteras que tenemos en los fondos de pensiones serían muy diferentes. Probablemente no tendríamos private equity, no tendríamos infraestructura, no tendríamos small cap, quizás no tendríamos derivados, quizás no tendríamos estrategias cuantitativas. Muchas de las cosas que hoy día existen en las carteras de los fondos de pensiones simplemente no se hubieran desarrollado. Y esto es importante porque, a modo de ejemplo, la cartera de private equity ha rentado el doble de lo que ha rentado el fondo en general. Por lo tanto, que exista es muy importante para generar buenas pensiones. Tampoco habríamos salido de la crisis financiera global del 2008 tan rápido como lo hicimos. El otro día hicimos unos cálculos. El fondo A, desde el punto más alto antes de la crisis hasta que volvió a recuperarlo, demoró 3 años. Si uno toma cualquier índice de acciones más un índice de renta fija global, eso demoró más de 5 años. Y por lo tanto, esta capacidad de adaptarse a los cambios de mercado e innovar en las inversiones es súper relevante.
¿Qué pasa si el benchmark es muy conservador? Ese es otro riesgo bien importante. De hecho, el riesgo más importante para construir pensiones de largo plazo es que las carteras tengan poco riesgo. O sea, el riesgo más importante es que tengan poco riesgo. Hace poco hubo un seminario que se mostró esto en detalle. La probabilidad de construir tasas de reemplazo del 70% con carteras con mucha renta fija es casi cero. Entonces, mi preocupación aquí es que quien define el benchmark, que va a ser la autoridad, tiene una tarea bastante ingrata, que es ser el responsable de todos los malos resultados que ocurran cuando hay una crisis, que lo va a ocurrir. Por lo tanto, de alguna manera hay un incentivo para quien define el benchmark a ser conservador, para no ser responsable de esas pérdidas que eventualmente van a ocurrir. Segundo riesgo que respecto al benchmark tiene que ver con qué pasa si el benchmark es muy político, muy populista, podríamos decir. Creo que hay evidentemente un riesgo de que el benchmark sea capturado para hacer políticas industriales, para intervenir en ciertos mercados financieros, incluso pensando mal para beneficiar a algunos grupos. Entonces, yo no digo que esto vaya a pasar, pero creo que es un riesgo y creo que no tenemos que ser ingenuos y pensar de que no va a ocurrir. Y creo que tenemos que, de alguna manera, vacunarnos de este virus populista que puede haber, este lobby que algunos interesados pueden hacer. Porque la verdad es que la distorsión de precios que ocurre cuando las AFPs, que somos actores importantes en los mercados donde participamos, especialmente en el mercado local, somos como un poco como los elefantes en la cristalería. Entonces, salir a comprar mercados pequeños, la distorsión de precios puede ser gigante. Así que, al final, nuestros afiliados terminan con una posición poco rentable y poco líquida. Respecto al benchmark también, ¿qué pasa si es muy detallado? Yo creo que tenemos que resistir esta tentación de definir hasta el último activo que tiene que ir en el benchmark, porque, de nuevo, si es que el benchmark es muy detallado, esta capacidad de adaptación a cambios de mercado o la innovación que es necesaria para desarrollar nuevas ideas de inversión se va limitando. Y por último, ¿qué pasa si el benchmark es poco factible? Y esto ha pasado en otros mercados donde se han definido benchmark, cuando no se toma en consideración ni el tamaño, ni la liquidez, ni la complejidad de los mercados, terminamos con benchmark que no se pueden implementar. Por ejemplo, si es que nosotros quisiéramos hacer un benchmark para private equity, bueno, hay miles de fondos distintos, con estrategias distintas, de cosechas diferentes, y lo que es peor todavía es que muchos de ellos ni siquiera tienen acceso, así que finalmente no podrían ser implementables. El tercer riesgo tiene que ver con este tema que hablamos de las licitaciones de afiliados antiguos. Recordemos que uno de los objetivos de esta reforma, y creo que es compartido por todos, es que los fondos de pensiones debíamos tener una mirada de más largo plazo. Y de hecho los fondos generacionales se aprobaron con esto en mente. Así se aprovecha el premio por liquidez, el premio por invertir en cosas más complejas o estructuradas, y así se pueden lograr retornos más altos. Pero las licitaciones de stock van justo en el sentido contrario. Es decir, lo que se quería lograr con los fondos generacionales, que es que aprovechar estos premios de mercado se puede contrarrestar con la obligación que vamos a tener la AFP de cada 2 años liquidar un 10% del fondo. Y creo que esto es complejo porque la AFP hemos venido desarrollando equipos y capacidades para invertir cada vez más en temas complejos, más estructurados, para intentar aprovechar estos premios de mercado. Y mi punto al final es que creo que la regulación que se haga debe tratar de intentar
destrabar de alguna manera el nudo que se creó con las licitaciones de stock. Yo siempre doy como ejemplo una inversión que realizamos hace unos pocos meses, donde nos asociamos con Parque Arauco para hacer un tema de activo inmobiliario. Probablemente este tipo de inversiones que son beneficiosas para los afiliados, si uno está obligado a venderlas el 10% cada año, realmente es muy poco probable que se realicen. Y yo creo que nosotros tenemos que asegurar, o por lo menos intentar asegurar, que la regulación incentive este tipo de inversiones y no todo lo contrario. Y ahora, para terminar, nosotros tenemos el sistema de pensiones actualmente tiene un esquema de benchmark de carteras de referencia de pares. En la práctica es el promedio de lo que invierten todas las FP con información mensual, con una rentabilidad mínima que está asegurada por el encaje, tiene una banda de castigo también, que es bastante amplia, y un régimen de inversión que está basado en un límites por clase de activos, que es súper complejo, como lo hemos visto. ¿Este es un esquema ideal? No. Está lejos de ser ideal. ¿Teníamos que cambiarlo? Por supuesto que teníamos que cambiarlo, porque es un régimen de inversiones que es anticuado, hay que renovarlo. El benchmark de pares genera lo que hemos llamado el efecto manada, que no es otra cosa que es como institucionalizar el free riding entre la AFP. Y por último, se necesitaba esta mirada más de largo plazo. Así es que este sistema había que mejorarlo, pero creo que tiene beneficios que no debemos perder. Permitió a la AFP en el pasado adaptarse a los movimientos de mercado, permitió a la AFP incorporar nuevas tendencias en administración de portfolio y tener un incentivo muy claro, y esto es súper importante, un incentivo muy claro a tener retornos diferenciados, diferenciarse de la competencia. Así que creo que esta reforma tiene un gran desafío, que es no perder estos elementos positivos que tiene el actual sistema y, por supuesto, mejorar sus deficiencias. Pero el llamado es a tener en cuenta estos riesgos que acabamos de plantear y tratar de mitigarlos. Pero también el llamado es que quizás debamos repensar partes de la legislación y es necesario hacer esos cambios. Tenemos tiempo y yo no me cerraría a la idea de, en las cosas en donde nos demos cuenta que la regulación no es posible de resolverlo, también pensar en cambios a la reforma recién aprobada. Eso. Muchas gracias, Alejandro. Ahora pasamos a ver la presentación de Sergio. Gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Como presentado, soy Sergio Méndez, me toca estar en México representando a BlackRock, pero llevo más de 20 años, 22, 23 años relacionado con el sistema de ahorro para el retiro en México, ¿no? Hay que recordar que el sistema de ahorro para el retiro en México se incepcionó en 1997. Por lo que entiendo, el chileno lo hizo en 1981, es decir, seguimos mucho de la estructura de lo que se hizo en su momento en Chile, ¿no? Poniendo y citando, poniendo el ejemplo, por decirlo de alguna manera, dentro del esquema latinoamericano. Entonces, partiendo desde ahí, después de 1997, que se incepcionó el sistema, hubo una serie de cambios muy acelerados para tratar de tener un régimen de inversión avanzado, porque las AFORES, como les llamamos en México, fueron creciendo de manera muy importante. Entonces, digamos que todo este camino fue preparando a lo que en el 2018-2017, cuando yo representaba una de las AFORES como director de inversiones, además tenía la posición dentro de la asociación de AFORES de negociar de alguna manera con los reguladores para ver cuáles eran los retos, cuáles eran los beneficios para esto. Y la verdad es que fue un camino en el cual aprendimos enormidades, tremendamente. Entonces, es nada más una pequeña diferencia muy grande, que es lo que hacen los target date funds. En ese sentido, en la gráfica de la izquierda, el target risk, como ven, lo primero es que nosotros nacimos de 4 fondos y se hicieron
8 cohortes de 5 años en quinquenios, más un fondo semilla para los que iban entrando a la generación y el Lincoln Fund, que era el que venía para salir. Entonces, la primera fue un tema operativo muy importante en el cual hubo que reconocer la población y la demografía de cada una de las Afores para poder hacer una implementación limpia de que esto pasara, ¿no? Y derivar en la gráfica que tenemos en la derecha en la implementación de algo que se notaba más de este estilo, que era el esquema de fondos generacionales con el diseño de GlidePath, ¿no? La transición a los Target Date Funds se concluyó con éxito en diciembre de 2019. Puedo decir que fue uno de los días más largos, si no es uno de los días más largos de mi vida, ¿no? Era el Día de la Virgen de Guadalupe. Como saben, en México somos muy devotos, ¿no? Entonces se decidió hacer ese día porque había un fin de semana largo, ¿no? Pero al fin y al cabo, lo que se pudo hacer es transicionaron 8 CIEFORES, como le llamamos a los fondos nuevos, en las generaciones, como dijimos, con una pensión básica y una sembradora, que es el CIDR Fund. El regulador en ese momento decidió también incorporar una medida de regulación, que yo creo que es algo que es muy importante para poder realmente imprimir, digamos que las diferentes filosofías de inversión o manifestarlo, que es un Moving Average Tracking Error. ¿Esto qué quiere decir? Y ahorita voy a entrar a detalle, que el GlidePath, por definición estadística, es un ejercicio en el cual con una probabilidad alta maximizas la tasa de reemplazo sujeto a las restricciones que impone el régimen de inversión. Eso es. Entonces, ya que está definido esto, este GlidePath, lo que hace el regulador de una manera, define esto, que es un 5% en el caso mexicano, en el cual dicen, ok, ya de por sí, este es un ejercicio de eficiencia en el cual se incorporan los límites y la filosofía de inversión de cada uno de los administradores. Lo que voy a regular es qué tanto te puedes desviar. Y esto ha venido a ser, y ha comprobado, ser tremendamente útil. ¿Por qué? Porque parte de este ejercicio en México se hizo con una tasa libre de riesgo del 4.5%. Y a los 2 años de implementación estábamos al 11.5%. ¿Eso qué quiere decir? Que el mercado es tremendamente dinámico y hay que adaptarse, ¿no? O sea, estas situaciones, nunca hubiéramos pensado lo que hemos vivido en los últimos 5 años en términos de mercado, y el sistema, como vamos a ver, creo que pudo absorber perfectamente todo este periodo de volatilidades, ¿no? Límites dinámicos. ¿A qué me refiero con límites dinámicos? Al generar la trayectoria de desinversión o el GlidePath, ¿no? La regulación va siguiendo cada una de las CIEFORES. Son 40 años, trimestres son 4 trimestres, son 160 trimestres, ojalá y no me falle la matemática, sí, una disculpa, 160 trimestres, y cada trimestre puntualmente están los límites manifestados dentro. Entonces, no hay duda acerca de cómo debe ir la regulación en ese sentido. Se quedaron las medidas de VaR, que realmente en un sistema de estilo caen en desuso, ¿no? Porque no hay capital de riesgo, más bien se vuelve ya un esquema de tracking error. Y por último, cada una de las Afores diseñó su GlidePath. Yo recuerdo cuando me llamaron la primera vez a la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro en México, me dijeron: oye, Sergio, queremos transicionar, queremos que el sistema transicione. La primera pregunta que yo hice es, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué se trata? La CONSAR lo que me contestó es lo siguiente: pensamos que cada una de las Afores debe de manifestar su filosofía de inversión, respetando en todo momento los límites del régimen de inversión, pero que al fin y al cabo el afiliado sea capaz de escoger de diferentes filosofías de inversión. Entonces, dicho eso, lo que vamos a pedir es que cada una de las Afores, de las 10 Afores en aquel momento, siguen siendo 10, presentáramos un ejercicio de GlidePath, en el cual el GlidePath tendría que concebir, 2 conceptos muy importantes. Porque aquí hay que recordar para qué sirven los fondos generacionales. Los fondos generacionales, la primera característica positiva que tienen es que hace que todo el proceso de inversiones se fije en lo más importante, que es la tasa de reemplazo que se le entrega al trabajador. Hace que todo el ruido de corto plazo se haga a un lado, se quite. Y eso reconociendo en todo momento y cada trimestre qué tanto más cerca estás del retiro. Eso es algo que es valiosísimo y por definición estadística eso incrementa la tasa de reemplazo desde el minuto de su implementación. Habiendo dicho esto,
Entonces, lo que se fue construyendo fue, primero, un estudio muy importante en la parte demográfica. Por ejemplo, la Afore que yo representaba en aquel momento, son datos públicos, los puedo decir, una edad promedio de 48 años, más o menos. Existen Afores que tienen edad promedios de 40, 35 años. Eso lo reconoce el GlidePath, porque el GlidePath tiene que reconocer, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención, son cosas que sabemos, por el momento que hace el ejercicio demográfico, te das cuenta de la realidad. De 40 años de vida laboral de un trabajador en México, solamente cotiza 50% del año, de la vida. ¿Por qué? Por la informalidad, por las condiciones económicas, por muchas cosas que no conozco el caso chileno, pero no debe ser muy diferente porque estamos dentro de un bloque muy similar al fin y al cabo, ¿no? Entonces, eso, desde ahí empieza a reconocer que necesitas, ahora sí que reconocer no solo la edad que tiene, sino las costumbres demográficas, las cuestiones de género, etcétera, ¿no? Y la segunda etapa es generar el GlidePath, ¿no? Y ahorita con este GlidePath, me voy a adelantar un poco. Esto es la foto que teníamos. Lo que presentamos y el GlidePath para generarlo, la trayectoria de desinversión, lo que hace un ejercicio en el cual le pides a una función de maximización, de optimización, dame la mayor tasa de reemplazo, formas tus clases de activos, usas tus capital market assumptions, ¿no? Es decir, los rendimientos actuarialmente que se estiman pueden dar las diferentes diversificaciones, armas tu matriz de varianzas, covarianzas y entonces empiezas a jugar, lo pongo así, en nuestro caso tiramos 11, 12 mil escenarios. El resultado es que con una probabilidad del 99% la tasa de reemplazo que obtienes es máxima. Todo esto, de ahí lo que haces es metes las restricciones que te exige la regulación. Por definición, estas restricciones, porque así es, ¿no? Porque es una estimación libre, empiezan a reducir la tasa de reemplazo. Es natural. Y eso pues, también está considerado y está puesto, porque también, lógicamente, ¿cómo se llama? Bueno, por lo menos se entendió en México que hay ciertos puntos de regulación que no son tocables. De ahí en adelante, ya que tenías estos ejercicios, ibas con la CONSAR, te sentabas y le decías, aquí está mi población, aquí están mis capital market assumptions, este es el resultado, que se asemeja un poco a esta línea punteada, ¿no? Este es el resultado. La CONSAR iba, venía, preguntaba, hacía, etcétera, hizo sus ejercicios, se volteaba y te decía, estás hecho, ¿no? Ya estás listo, ahora implementa. Esta es una foto del sistema real. Este es el sistema como se incepcionó en su momento en los target date funds. El capital semilla, lado izquierdo, las diferentes generaciones, ¿no? El tamaño de las esferas, lo que representa es el tamaño de los fondos, ¿no? Entonces, esto fue como quedó, ¿no? En este sentido, creo que algo muy importante es la generación del GlidePath. Hicimos en BlackRock, con la información pública que existe dentro de las Afores, ¿no? De la CONSAR, agarramos las carteras de las Afores y generamos nuestros capital market assumptions que nosotros utilizamos para el caso mexicano. Y esto es un ejemplo de una generación, cuáles son los perfiles de riesgo. El lado horizontal, el riesgo actual, ¿no? Cuál es el riesgo de la cartera y el rendimiento. Es una relación riesgo-rendimiento. Y vemos algo que a mí se me hace una característica muy buena de este sistema, que es que un afiliado, en términos estrictos, podría escoger entre, por ejemplo, una Afore como es la Afore 4, con una baja relación riesgo-rendimiento, que no es malo, son preferencias. Hay afiliados que pueden pedir menos riesgo, menos rendimiento como tal. O hay afiliados, o tienes, por ejemplo, una parte como la Afore número 3, ¿no? Que está del lado verde más a la derecha, con un nivel de riesgo muy alto y un rendimiento bajo. Es decir, es una cartera que está pobremente trabajada, ¿no? Y de ahí en adelante tienes 3 Afores o 4 Afores, digo, toda la parte de arriba, en las cuales las relaciones riesgos-rendimientos son relaciones que son mucho más directas. Ahora, al fin y al cabo, en esas 5 o 6 Afores que están en ese bloque, la diferencia son 15 o 20 puntos base en rendimiento, ¿no? ¿A qué me refiero? A que tampoco llegas con los mismos datos, no llegas a resultados extremadamente diferentes, lo cual habla de la validez del ejercicio,
¿no? Que creo que esto es muy importante. Entonces, esto fue lo que estuvimos trabajando en México. Y ahora esto, ¿cómo se refleja? Porque es una pregunta que nos han hecho, ¿no? Digamos que aquí ordenamos las Afores, todos estos datos públicos, ¿no? En los rendimientos de 3 años, por ejemplo, es un proceso en el cual, como les dije, las tasas de interés en México se fueron de 4,5% al 11%. Es decir, el sistema representó pérdidas por lógicamente la subida de las tasas de interés, los ajustes que tuvo el mercado, no presentó pérdidas, digamos que desaceleraron los rendimientos positivos, porque eso es lo que pasa realmente, ¿no? Pero ahorita hay unos niveles muy atractivos, entonces vemos cómo realmente el sistema, ¿no? Ya vemos los rendimientos de un año lo ha logrado hacer. Entonces, fuera de los promedios, México es un país que tiene inflación del 4% en 3 años muy complejos, con subidas importantes en la política monetaria, 250 puntos arriba de inflación, en un año, lógicamente, 700 puntos arriba de la inflación. El sistema mexicano es un sistema que, voy a ver si tengo aquí los datos. Este es un dato, 10.5 de rendimiento, es una tasa real de 4.8% desde 1997. 360 billones de dólares, listos para doblar a 700 billones de dólares en los siguientes 10 años, 21.3 puntos del PIB. Entonces, con un régimen de inversión del lado derecho, tremendamente abierto, ¿no? Con unos límites regulatorios también, de alguna manera, fuertes, complejos, que los tuvimos que estar adaptando y que estar viendo, ¿no? Entonces, eso es en una foto muy rápida, ya en beneficio del tiempo, antes de que me regañes, Pilar, ¿cómo se llama? Lo que tuvimos, lo que pasó, lo que tuvimos como experiencia en el caso mexicano. Gracias. Gracias a ti, Sergio. Estamos con muy poco tiempo, así es que yo tengo 3 rondas de preguntas, en que le voy a hacer preguntas a los 3, pero en beneficio del tiempo le voy a hacer dos preguntas por ronda, ¿les parece? Adelante. Ya, la primera pregunta es sobre temas de regulación, ¿ya? Y ahí quiero preguntarte, Úrsula, ¿qué modelos o referencias internacionales están mirando ustedes a la hora de planificar esta regulación que se viene y por qué esos modelos? Bueno, buena pregunta. Estamos todavía comenzando este camino del desarrollo del régimen. Tenemos en adelante un proceso arduo, difícil y que en el fondo, como comentaba Alejandro, tenemos que tener conciencia de el gran desafío que tenemos. Por eso quisiera destacar fuertemente la importancia de la colaboración entre los actores. En este proceso vamos a trabajar la superintendencia muy en conjunto con el Consejo Técnico de Inversiones y también un llamado, una invitación a los actores de mercado y también a los técnicos especialistas en universidades nacionales, ahora que estamos en Nueva York, ¿por qué no extranjera? Que generemos un diálogo rico y profundo para elaborar de manera robusta el régimen de inversiones para los próximos años. En este caso creo que estamos con respecto a experiencias muy bien posicionados porque normalmente nosotros chilenos somos pioneros en los sistemas de pensiones. Fuimos los primeros en implementar cuentas de capitalización individual con muy pocas experiencias que recoger. En cambio, en este caso tenemos experiencias importantes de las que aprender para así tomar las mejores prácticas de cada uno y evitar también caer en dificultades que se vieron en las implementaciones de estos fondos. ¿Cuáles casos estamos mirando? Bueno, un caso importante, dado que estamos acá en Nueva York, que es el caso de la implementación y masificación de fondos generacionales en Estados Unidos. Estados Unidos ha masificado los fondos generacionales en los planes 401k. Esto en gran parte se ha debido al impacto de la regulación que ha mandatado a que los planes de enrolamiento automático se ofrezcan como default los Target Date Fund. Y esto ha hecho crecer estos fondos y actualmente el 40% de los planes está invertido en esta forma. Alcanzan hoy en día 4 billones de dólares, eso son 20 veces, imagínense, nuestro sistema de pensiones. Entonces hay una experiencia bien robusta acá mismo en Estados Unidos para mirar la masificación de estos tipos de portafolios y cómo han contribuido a las
pensiones. Ahí hay un trabajo bien interesante de Mitchell y Suku que analizaron el impacto de la masificación de los fondos generacionales en Estados Unidos y analizaron cómo estos contribuyeron a un mayor retorno y a una mejor diversificación en los fondos que van a contribuir a mejores pensiones para los trabajadores en Estados Unidos. Nosotros queremos recoger esas experiencias. Por ejemplo, un aspecto bien importante que se tiene considerado en el diseño de los fondos generacionales, los planes 401k, es la incorporación del patrimonio previsional integral de las personas en el análisis de los glide path óptimos. Por ejemplo, acá toman el ingreso que las personas tienen en el Social Security americano, que entrega es equivalente en el fondo como a una pensión de renta vitalicia. Entonces eso genera que las personas tengan otro ingreso muy libre de riesgo y permita tomar mayor riesgo en el glide path del fondo generacional. En el caso chileno, ¿por qué es relevante? Porque bueno, nosotros tenemos también la PGU, que es un beneficio fijo, que también uno lo podría considerar bajo riesgo para las personas, y se suman además los beneficios de ahora del Seguro Social, que también son, uno podría llamar beneficios definidos, entonces que tienen que considerarse al momento de definir el glide path óptimo para los trabajadores chilenos. Entonces esa es una experiencia importante que queremos recoger. Hay también, bueno, varias otras. Una de ellas también es la experiencia del Reino Unido con el NEST. Este es un fondo por defecto, se ofrece a los trabajadores en Reino Unido y alcanza hoy en día ya el 90% de los ahorrantes tienen ahorros en este sistema. Y quedan cosas interesantes tiene este sistema. Bueno, una de ellas es que en el diseño de los fondos generacionales han incorporado hallazgos de economía conductual, por ejemplo. Entonces, en los primeros años del ciclo de vida entregan un fondo bastante conservador a las personas. ¿Y por qué esto? Cuando uno normalmente ve que parte, como nos mostraba Sergio, bien alta la renta variable, bueno, porque ven que el primer año de trabajo las personas tienen muy poquito saldo en sus cuentas. Entonces, cuando ven que cae, las personas dicen, pero ¿por qué yo llevo tan poco ahorrando y ya cayó mi fondo? Entonces, para dar esa tranquilidad inicial, parten con un fondo conservador y luego pasan a un glide path tradicional. Entonces, no quiero decir que es algo que nosotros necesariamente vamos a incorporar, eso todavía falta mucho camino por recorrer, pero es interesante ver cómo se recogen también este tipo de experiencias de economía conductual dentro del diseño de los fondos generacionales. Otro caso relevante, bueno, tenemos acá sentado a Sergio que nos presenta su caso mexicano. El caso mexicano porque culturalmente estamos más cerca, tanto en las características de nuestro mercado laboral. Ya veía el dolor del 50% de densidad de cotizaciones que nosotros también lo sufrimos de manera similar. Entonces nos interesa también analizar el caso mexicano y también la forma en que han comunicado las personas la importancia de que el sistema de pensiones financia pensiones al final de la vida laboral y no esta atención en los vaivenes del corto plazo que terminan haciendo bastante desagradable la vida diaria de las personas cuando en realidad lo que importa es el largo plazo. Entonces también ese punto de comunicar a las personas la tasa de reemplazo que van a conseguir el sistema, creo que es algo que debemos recoger en el sistema chileno. Bueno, hay muchas otras experiencias, por ejemplo, el caso de Australia con Superannuation Funds, también está el caso de Colombia, que están terminando de implementar fondos generacionales para el caso latinoamericano, también los queremos recoger, pero bueno, ya no nos vamos a extender más, pero lo importante es decir que nuestro objetivo en este desarrollo de este régimen es recoger las diferentes experiencias que hay, por suerte, a lo largo del mundo. Ya no somos pioneros en este caso, que lo que creo que es un beneficio, y así aprender de los aciertos y de los errores. Alejandro, tú en tu presentación nombraste varios riesgos, ¿no es cierto? ¿Cómo mitigarías parte de estos riesgos en materia de regulación? ¿De qué manera la regulación podría mitigar algunos de estos riesgos? Tú hablaste incluso que se podrían revisar algunos temas. Sí. A ver, quizás partir diciendo que estamos pasando de un esquema que es de decisiones descentralizadas, donde tanto los equipos de inversión de la AFP tienen libertad de acción, como los afiliados también tienen libertad de acción, a un sistema más centralizado, donde las definiciones más importantes, más estructurales, las está definiendo la autoridad, tanto desde el punto de vista de cómo se va a invertir, como las decisiones de las personas respecto de cómo manejar su asset allocation en el fondo. Entonces es un cambio relevante, esa
pérdida de libertad tiene costo y es más difícil maximizar el resultado cuando hay más restricciones, por supuesto. Pero la recomendación sería simplemente, bueno, bandas de premio y castigo lo más anchas posible para permitir que las AFP se puedan mover. Quizás seguir el ejemplo de México en el sentido de que ellos, si bien tienen un benchmark, pero es un benchmark que es definido por la misma AFP y el regulador que lo aprueba. Quizás seguir el ejemplo que mencionaba Úrsula de Canadá, Estados Unidos, Hong Kong, Inglaterra, que han incorporado fondos generacionales, pero han dejado a las personas grados de libertad, de manera de que ellos puedan definir, bueno, si entrar o no entrar un fondo generacional, eso es lo primero, en el caso de Estados Unidos, pero también moverse dentro de algún espectro de decisión. Creo que finalmente esa es la recomendación. Dado que estamos pasando de una cosa descentralizada a centralizada, recuperar parte de esos espacios de libertad que tienen tanto los equipos de inversión como las personas en el proceso. Gracias, Alejandro. Sergio, tomando esto de las carteras de referencia, que es algo que está bien importante dentro de lo que se va a implementar, ¿nos podrías contar tú cuáles son las principales lecciones que aprendieron ustedes cuando implementaron las carteras de referencia en México y qué nos podrías como aconsejar para el modelo chileno? Yo de las cosas que aprendí durante el proceso es que la característica del fondo, del Target Date Fund, es que tienes que maximizar el Equity Risk Premium, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que dada la edad del trabajador y el cambio que va sufriendo entre digamos, por el propio avance de su carrera laboral, los perfiles de riesgo tienen que irse, digámoslo así, adaptando, moviendo, ¿no? Entonces, en general, en un momento en que tú tiras un glide sin restricciones y pones un glide con restricciones, te das cuenta que lo que vas perdiendo es tasa de reemplazo, sean cuales sean las restricciones, ¿no? Y sean cuales sean. Entonces, yo creo que lo primero es todo lo que haga que no puedas planear de largo plazo una cartera va en contra del sistema, va en contra de la tasa de reemplazo. Esa es la primera parte, ¿no? Y se ve perfectamente otra vez cómo se va erosionando en esto. Todo lo que genere fricción, otra vez va directo a la tasa de reemplazo. Creo que son las cosas que yo creo que más, o sea, fuera del propio diseño, la concepción de los Capital Market Assumptions, la demografía, todo lo que estamos viendo, yo en general lo diría es que la mayor aprendizaje que tuvimos en México en ese lado fue lo que tienes que hacer es que las AFORES, en este caso las FPs en Chile, fijen su atención en la tasa de reemplazo. Para que eso suceda, tienen que hacer lo menos, sabiendo que tiene que haber claramente restricciones y tiene que haber una regulación, eso es por definición, o sea, eso no está en cuestionamiento, ¿no? Saber justamente la regulación tiene que enfocarse no solamente en los límites, sino en disfraccionar el mercado. Todo lo que haga fricción al momento de preparar una cartera, por ejemplo, algo que te prevenga de algo de una decisión de largo plazo, que puedas perder de repente una cantidad de activos importante, ¿no? Hace que las áreas de inversión y sobre todo el management de la AFORE, o bueno, la AFP, perdón, se fije en el corto plazo y no en el largo plazo, ¿no? Yo creo que son de las cosas que aprendimos. Y también algo que pasó, la verdad es que desde que se implementó en este sistema en México, pues lo más fácil que tuvimos en términos de volatilidad pues fue el COVID, ¿no? Que todo fue todo, ¿no? Entonces la verdad ha sido, y es increíble ver cómo de alguna manera las AFORES también se volvieron, digamos así, un nivelador en los mercados locales. Que eso es bien importante. ¿Por qué? Porque como están viendo hacia adelante y las tasas, por ejemplo, cuando subieron, normalmente las AFORES hubieran salido, hubieran vendido para evitar las pérdidas de corto plazo, para luego volver a entrar. Entonces, eso hacía muchas veces que los propios mercados locales tuvieran una volatilidad más amplia. Aquí, como lo fijas en el largo plazo, en vez de eso, lo que ves es la oportunidad de reinvertirte a mejores tasas de interés. Yo serían los dos puntos, Pilar. Perfecto. Tengo 3 minutos, ¿sí? ¿3 minutos? ¿1? Porque tengo 2 preguntas. Ah, ya, voy a tomarme 4 minutos más y le voy a hacer, pero les voy a pedir que ustedes… Gracias, sí.
Les voy a pedir que contesten súper rápido porque tengo lo que les quiero preguntar es sobre los límites, ¿ya? ¿Cuáles son las recomendaciones, en el caso de Sergio, en qué están pensando? La Úrsula lo puso en su presentación, pero revisarlo nuevamente y que Alejandro también haga su recomendación al respecto. ¿Cuáles son los límites que debiera tener este nuevo régimen en materia de inversión en activo alternativo, en materia de inversión local y extranjera y en comisiones indirectas con cargo del fondo? Ahí tienen 1 minuto cada uno para contestar eso. Partamos con Alejandro. Sin límite. No, ahí se te da el tiempo, no hay tiempo que perder. A ver, seriamente, yo creo que un sistema, un régimen de inversión, lo que requiere es tener límites de riesgo, no límites por clase de activo. O si no, nos va a pasar lo que nos pasa hoy día, que las acciones de Estados Unidos en el límite pesan lo mismo que las acciones en Rusia, que tienen 3 veces la volatilidad. Por lo tanto, creo que tenemos que tener un esquema de riesgo. Ojalá que sean un par de medidas de riesgo, no una sola, para que podamos cuidar los tiempos normales, pero también los tiempos de crisis. Así que lo primero tienen que ser límites de riesgo. Y lo segundo, probablemente, tener algunos límites prudenciales que tengan que ver con liquidez, con temas más que podemos resolver como el 7% de los fondos de los activos en acciones chilenas. Serían límites más prudenciales, pero eso sería. Ok. ¿Úrsula? Ok. Bueno, como también les he comentado a lo largo de esta discusión, todavía queda bastante análisis y camino por recorrer para llegar a los detalles que va a contener el régimen, pero, y como les comenté antes, los límites que están especificados en la ley ya son bastante menores y, por tanto, gran parte de ellos debiera recogerse en el régimen de inversión. Ahí, en este caso, comparto con Alejandro la relevancia de incorporar medidas de riesgo. Acá, ¿qué medidas de riesgo y cómo vemos nosotros las consideraciones que debieran tomarse en cuenta? Es tomar como centro de estas medidas nuevamente el objetivo de pensión, el riesgo de la pensión. ¿Y qué implica esto? Generar medidas de riesgo que puedan medir la volatilidad de los portafolios, sobre todo de aquellos portafolios de las personas que están más cerca de pensionarse, las personas pensionadas, que este riesgo es más relevante, y medirlos en unidades de pensión. Nosotros ya en la superintendencia hemos hecho algunos estudios al respecto, evaluando cómo, por ejemplo, a través del cálculo de las series del valor cuota de los fondos, con una medida del CNU, que es el costo de generar una pensión, uno puede construir medidas de este tipo. Después, ¿cuáles son los estadígrafos específicos? Uno puede ahí ver CBAR, por ejemplo, Sharpe Ratio, pero lo más importante es que estos sean medidos en base a unidades de pensión, de manera de evaluar precisamente el riesgo que se le está incorporando con los diferentes portafolios a la pensión que puede obtener una persona al jubilar. Bueno, y respecto a los límites, ahí se deberán evaluar durante la consultoría que vamos a llevar a cabo y este proceso de desarrollo del régimen, si existen otros límites prudenciales que debieran incorporarse además, y también considerar que dentro también de la cartera misma se incorpora de cierta forma una limitación a las inversiones. Acá recojo nuevamente el comentario de Alejandro respecto al ancho de la banda, que es un parámetro muy importante y que va a tener que ser analizado con bastante cuidado, de manera de dar una cierta, en el fondo, una holgura suficiente para dar flexibilidad y generar innovaciones, pero al mismo tiempo mantener las carteras enfocadas en el objetivo de largo plazo, que es el objetivo que se quiere incorporar al diseñar estas carteras de referencia. Entonces, esas serían las consideraciones por nuestro lado respecto a límites y otras medidas de riesgo incorporadas en el régimen. Yo, de mi lado, conceptualmente, lo que diría es, otra vez repito, que el diseño de los Target Date Funds lo que hace es maximizar en cada momento de la vida del trabajador de una manera prudencial, lógicamente, la prima de riesgo. Entonces, esa prima de capital de riesgo, ¿no?, que está ahí puesta, se captura e impacta directamente en un proceso de capitalización a la tasa de reemplazo. Creo que mientras más diversificado sea el régimen y más y en general
se pueda capturar más eso, va a ser más exitoso. ¿A qué me refiero? El caso chileno no lo domino, el caso mexicano, la gran pregunta es, teniendo 20 puntos del PIB, ¿cómo conectamos esos 20 puntos del PIB de ahorro interno con los mercados de capitales, ¿no? Esa es la gran pregunta. Pero en lo que eso sucede, tenemos ya que administrar esos 20 puntos del PIB. Entonces, la presencia o la manera de tomar las decisiones y el asset allocation entre los mercados públicos y mercados privados toma muchísima relevancia, porque tristemente los mercados de capitales locales son muy pequeños y tienen una prima de riesgo de liquidez muy parecida a los mercados privados. ¿Por qué? Porque los mercados son relativamente pequeños. En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, no conozco bien el caso chileno, ¿no? Es algo que realmente la liquidez tiene un premio tremendo. Entonces, mientras más opciones podamos tener dentro de una regulación adecuada y los límites que se hablaron prudenciales entre mercados públicos, mercados privados, es lo mejor que se va a ver impactado esto y se va a poder conectar de una mejor manera, ¿no? El ahorro interno con los mercados de capitales locales, que al fin y al cabo el ahorro interno también sirve de alguna manera para contribuir al desarrollo de cada economía. Muchas gracias. No voy a poder hacer más preguntas. Tengo millones, pero bueno, va a tener que ser en otra oportunidad. Muchas gracias a todos por estar acá. Los invitamos a seguir disfrutando este Chile Day y a quedarse en el próximo panel. Así es que, muy buenas tardes. Muchas gracias. Thank you to our panelists for their insightful contributions. Your expertise has provided valuable insights into the opportunities and challenges regarding new investment